Bien, buenas noches. Vamos a comenzar una clase importante porque nos va a permitir identificar cuáles son las arritmias en cardiología, cuáles son las más frecuentes, cómo identificarlas, cómo tratarlas, cómo, cómo mostrarnos amigos a la arritmia y no escondernos o no esconder el EKG del paciente y decir que no tiene. Tratar de enfrentar un poco la arritmia, ya mandarnos desde internos qué arritmia puede ser y si es necesario que el cardiólogo lo vea inmediatamente, pelear porque así sea. Entonces el tema de hoy día va a ser arritmias. Es una clase pareciera compleja en palabra, pero a la hora de la hora no es tan compleja como pareciera. ¿Okay? Entonces vamos a hablar. Te he dividido la clase en dos partes, en lo que es taquiarritmias y lo que son bradiarritmias. Vamos a hablar primero de las taquiarritmias. No te voy a hablar extensamente de cada una de ellas porque no es un curso de especialización, pero sí te voy a hablar de manera general y ordenada para que te puedas un poco ubicar a identificar cada arritmia y qué preguntas de exámenes han asociado a ellas y las puedas rápidamente contestar. Miren, las taquiarritmias tienen tres características fundamentales. La primera es que tienen un comienzo y fin súbitos. La segunda es que pueden ser reproducibles. Y la tercera es que son potencialmente curables. Recuerda todo este grupo de enfermedades que son taquiarritmias. Primero las extrasístoles, la fibrilación auricular, que es el más preguntado de todas las taquiarritmias, el flúter, las taquiarritmias de QRS ancho y de QRS estrecho. Así van a estudiar las taquiarritmias. ¿Ok? Entonces hagan su esquema ahorita, sus apuntes para que puedan seguir el orden de la clase. Acuérdate que las extrasístoles, que son en general de todas las taquiarritmias, las más frecuentes pero las menos sintomáticas, el tratamiento en general, si el corazón está sano, que te pongo Bobby sano, no se debe dar. Si el Bobby está enfermo, el tratamiento el más usado es el betabloqueo en las extrasístoles, que son las más frecuentes de todas las taquiarritmias. Por lo tanto, betabloqueantes, por favor, una vez más, nuevamente repaso de betabloqueantes. Vamos a comenzar con las extrasístoles dentro de todo este grupo. Las extrasístoles pueden ser de dos tipos, de aurícula y de ventrículo. Generalmente, las más frecuentes que ustedes pueden encontrar en el grupo son las ventriculares. Las ventriculares, en mayor proporción, se van a dar en las personas adultas. O sea, es más fácil encontrar extrasístoles en adultos. La diferencia de una y otra, ¿cuál es? Primero, la semejanza es que no las tratas. Solamente tratas cuando ya altere la calidad de vida. La auricular tiene ondas P más QRS estrecho. El latido está adelantado, se ve la onda P dibujada incluso antes del QRS. Y tiene una pausa compensadora incompleta, o sea, una pausa a medias. La ventricular no tiene onda P y el QRS es ancho. Entonces, así de cajón, extrasístole auricular, onda P, porque como es auricular tiene que haber una onda P anormal que nació y un QRS estrecho, porque sale la onda P y estimula el nodo y ¡fum! Salió la despolarización ventricular rápida, onda P y QRS estrecho. En cambio el ventricular, como nace en el ventrículo, no tiene onda P, y como nace en una parte aislada del ventrículo y tiene que ir a despolarizar toda la masa miocárdica ventricular, el QRS es ancho. ¿Han sido preguntadas en los exámenes estas? Sí. ¿Qué te preguntan más? ¿Cuáles son las taquiarritmias más frecuentes? Las extrasístoles. No la fibrilación auricular, que es la más preguntada, pero no es la más frecuente. Y la diferencia de una y otra ya lo sabes. Acá, por ejemplo, si ustedes observan el trazado, hay una imagen anormal que se va a presentar. Una imagen anormal que vendría a ser un ensanchamiento, un empastado anormal de la S. Esta es una extrasístole ventricular. No tiene una onda P, como este caso, donde aparece la onda P, seguida de un QRS, onda P, QRS. Acá no hay onda P, de frente hay una QRS empastada, una S grande, se dan cuenta, y una pausa aparentemente un poco más compensadora. ¿Ok?
Si ustedes midieran el espacio de una onda P a la otra onda P, el mismo espacio debería haber con el siguiente, y eso no observa. Miren hasta dónde está. Es porque esto es una pausa compensadora. La fibrilación auricular es otra de las grandes taquiarritmias y es la más formulada en todas las preguntas de todos los exámenes, en toda la historia de la medicina peruana y del mundo. Entonces, es el que tiene más comorbilidades y repercusiones con enfermedades de cardiopatía. Por lo tanto, hay que saber reconocerlas. Tres cositas. La fibrilación auricular se asocia a, este es el dato del EKG, ondas F, no F mayúsculas, sino F minúsculas. QRS estrecho, generalmente. Cuando dices QRS estrecho y QRS ancho, ¿cómo se define? QRS ancho es mayor o igual a 120 milisegundos. Mayor o igual. Si yo digo 120 y es ancho ya. QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos. Estrecho menor de 120 milisegundos. ¿Ya? Cuando tú dices, pero entonces el QRS normal es estrecho, ¿no? Porque normalmente mide 0,8, decían, a 0,12, ¿verdad? Ahora es de 0,8 a menos de 0,12 para decir que es normal. Basta ese consenso ya de guía internacional de electrofisiología. Basta que sea de 0,12 para adelante, decimos ancho, ¿ya? Entonces, QRS estrecho es un QRS normal, puede ser, ondas F en minúscula. Y ahora, la fibrilación auricular es la arritmia arrítmica. ¿Cómo es eso? Que la fibrilación auricular entre los espacios de R y R, dentro de todo el EKG, son bien desiguales. Una onda R con otra onda R pueden tener 3 cuadrados grandes de separación. Con la otra onda R, de repente hay 5 cuadrados de separación. Con la otra onda R, 2 cuadrados de separación. Es bien arrítmico. Entonces, la arritmia característica de la fibrilación auricular es eso. Es la diferencia entre las R's. En cambio, en el flutter es regular más bien. En el flutter ves una onda R, 5 cuadraditos de diferencia, otra R, 5 cuadraditos de diferencia, otra R. Ajá, eso más pinta para flutter. En cambio, la fibrilación auricular es la separación de R's y R's es bien variable. Ondas F, QRS estrecho y arritmias, separaciones de RR anormal, pinta más como una fibrilación auricular. La frecuencia de la fibrilación auricular puede ser una respuesta controlada o una respuesta ventricular alta. Cuando el paciente tiene una fibrilación auricular y la frecuencia ventricular es menor de 100, se dice que es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, FARC. En cambio, cuando la fibrilación auricular tiene una respuesta ventricular que es mayor de 100 latidos por minuto, se dice que es un FARVA, o sea, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. La frecuencia auricular en la fibrilación auricular va de 300 a 600 latidos por minuto. Pero el nodo bloquea esta frecuencia auricular, dando solamente salida a una frecuencia que no comprometa la diástole, porque te acuerdas que la diástole no se compromete en ritmo sinusal, pero en taquicardias se tiende a comprometer la diástole porque no hay un llenado adecuado. La idea de la fibrilación auricular es bloquear de una u otra manera el sistema a nivel del nodo para que permita una buena diástole y pueda haber un buen llenado ventricular. La mayoría de estas personas con fibrilación auricular es asintomático. Imagínate tú, joven, te vas a una fiesta, una discoteca en Asia, te pasas de la buena vida en la noche, tomas alcohol, dices este día me chavo, te vas, tomas alcohol, todo te hacen, hasta te violan. Al día siguiente te presentas a emergencia con una taquicardia anormal y te presentas con una sudoración profusa, taquicárdico, joven, que te ponga un caso clínico que viene con una probable intoxicación de fondo, con el compañero que lo está trayendo que huele a alcohol. Es probable que sea una fibrilación auricular. Nunca te olvides esto. Tú vas a hacer guardias domingos de noche, domingos de día o sábados de día. Y tú sabes que la incidencia más alta de alcohol en Lima y en todo el Perú, bueno, puedo decir de Lima, porque tú sabes que hay zonas del Perú donde tiene diferente forma de comportamiento. Vamos a ver que viernes de noche, sábado de noche, la gente sale a juerguearse y tú en tu emergencia, con frío, entrando a tu guardia, sábado de día o domingo de día, te viene un paciente joven con taquicardia y borracho.
¿Qué es lo primero que tienes que sospechar en tu cabeza? Fibrilación auricular, que generalmente es autolimitada, no necesita anticoagulación, no necesita cardioversión si no tiene alteración hemodinámica. Tranquilamente déjalo, hidrátalo, trata el cuadro de fondo, mientras sus funciones vitales no se descompensen, va bien y vas a ver que se desintoxica el hombre, se desimpregna y pues tranquilo se va a la casa en unas horas. Ese paciente va a presentarse generalmente con palpitaciones, con disnea, con falta bueno, les dije la disnea, ¿no? Con falta de aire, entonces tienes que manejarlo así. Ya sabes cómo se ve en el EKG, ya sabes cómo es la frecuencia y la clínica. Pregunta de examen, la etiología. La etiología ha sido preguntado en los exámenes, te he mostrado acá un poco de las causas. ¿Cuál es la causa más frecuente de fibrilación auricular a gran escala? Si te ponen a ti, la cardiopatía hipertensiva en nuestro medio es la causa más frecuente de fibrilación auricular, ¿ok? Que ya lo hemos visto en la clase de hipertensión arterial. Pero acuérdate que la fibrilación auricular se asocia cuando la dilatación de la aurícula es mayor de 5.5 centímetros. Entonces, aurículas grandes, generalmente se asocian a fibrilación auricular. Ahora, los estímulos de la aurícula que más van a ocasionarse en toda la aurícula son los que están más cercanos a las venas pulmonares. Como focos ectópicos cercanos a las venas pulmonares inician estos ritmos. Causas frecuentes. Esta es una pregunta de ronda. Imagínate que tú estás como interno parado ahí en medicina, viene el médico internista y te pregunta, cada uno me va a decir una causa de fibrilación auricular. Como es altamente preguntado, ves mucho esto en la clínica, tienes que responder lo más frecuente. Te pongo ahí 3 subrayados. Hipertiroidismo, estenosis mitral. Acuérdate, estenosis mitral, como está cerrada la mitral, se dilata la aurícula, hace fibrilación auricular. Cardiopatía hipertensiva, son las 3 causas más frecuentes. EPOC, cardiopatía, el ECOC también, cardiopatía isquémica crónica, y las hipercapnias, las hipoxias, los posoperatorios cardíacos o posoperatorios de cualquier tipo que debe ir una estimulación cardíaca van a ser causas frecuentes de fibrilación auricular. Por lo tanto hay que tenerlo presente. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? Hay 4 tipos. Tenemos según la última guía de fibrilación auricular estos 4 tipos. Tenemos la paroxística, la persistente de larga data y la permanente. La paroxística es una fibrilación auricular que se diagnostica por primera vez y que hasta más o menos evolucionado en menos de 48 horas. La persistente es una fibrilación auricular que tiene más de 7 días de evolución o que requiere cardioversión eléctrica probable. La persistente de larga data es un paciente fibrilador con más de un año de diagnosticado la fibrilación auricular, y la permanente es un paciente que ya pues queda con la fibrilación auricular y más que revertir el ritmo, lo que hay que hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Controladores de frecuencia se van a utilizar acá. Entonces, paroxística, persistente de larga data y permanente son los 4 tipos de fibrilación auricular. Cuando tú observes el EKG, vas a observar esto, prácticamente ausencia de onda P y unas pequeñas, si ves algunas pequeñas ondas F que se vayan a presentar sobre todo en 2-3 ABF, que van a evidenciar el patrón típico de serruchito, pero pequeñito, no el serrucho grande que se ve en el flúter auricular. Cuando tú estudies fibrilación auricular, tú tengas tu paciente hospitalizado en los servicios de medicina, te van a decir que toda fibrilación auricular, como tiende a tener una mala contracción auricular, vamos a ver formación de trombos en la aurícula izquierda. La formación de trombos en la aurícula izquierda se da cuando la velocidad en la orejuela izquierda disminuye menos de 20, en general milímetros, en este caso centímetros por segundo, 20 centímetros por segundo en la orejuela izquierda, que se puede ver en el ecocardiograma, y tiene predisposición a crear una fibrilación auricular con producción de trombo. Tú sabes que el paciente que fibrila tiende a botar trombo por todos lados y hacer un accidente cerebrovascular. Para ello se crearon las guías del CHAS-2. Actualmente tenemos las guías del CHAS-VASC. Entonces, el CHAS-2 es una puntuación de cómo anticoagular o cuándo anticoagular y con qué anticoagulante a un paciente con fibrilación auricular para evitar el tromboembolismo. Estos pacientes con CHAS-2, según la clasificación, si ustedes observan, mayor puntuación de CHAS-2, va a haber una tasa ajustada de mayor porcentaje de riesgo de accidente cerebrovascular.
Por lo tanto, según la clasificación de CHAS-2, nosotros vamos a anticoagular a un paciente con fibrilación auricular. Esta es la clasificación actual que utilizan, que es el CHAS-2, o sea, el CHAS-VASC. El CHAS-VASC agrega más factores al chat que se había propuesto, pues había un chat 1, luego salió un chat 2, actualmente es un chat VASC, y ustedes observan los factores de riesgo y la puntuación que está al costado. Según la puntuación, nosotros vamos a dar anticoagulación. En algunos casos daremos aspirina, en algunos casos warfarina, según ello. La puntuación más alta que ustedes observan es la edad, que debe ser mayor o igual a 75 años, como pueden observar, y el accidente tromboembolismo también juega un papel importante. La puntuación máxima es de 9. Cuando antes hablamos del CHATS, agarramos por ejemplo la C y decíamos la C era de una insuficiencia cardíaca congestiva, la H de hipertensión arterial, la A de la edad, age, que en este caso sería mayor o igual a 75, pero en el CHAS-VASC ya agregan la edad de 65 a 74 dándole un punto, luego la D que vendría a ser diabetes, luego la S que era stroke, el antecedente de un ACV, y actualmente se le agregó otros factores como la enfermedad vascular, como la categorización de la edad y la categoría de sexo, es decir, ser mujer es ser protrombótica para la clasificación del CHAS-VASC. Por lo tanto, esta clasificación importante tienen que recurrir ustedes en todo paciente con fibrilación auricular. Si tú hablas con un paciente, un médico tratante de un fibrilador y él no te habla de cuánto CHAS-VASC tiene, quiere decir que no conoce nada de su paciente. Y ustedes como internos formados acá en Villamedic tienen que hablar con guías y ver clasificaciones actuales de cómo tratar. Si ustedes saben que el enfoque del paciente tienes que darle una tromboprofilaxis, o sea, evitar la trombosis, que sea permanente y pueda demandar coágulo para todo el organismo. En pacientes con fibrilación auricular, miren, si tú tienes una puntuación mayor o igual a 2 puntos en el CHAS-VASC, tienes que dar anticoagulación oral con warfarina. Si tienes un punto, puedes dar anticoagulación o aspirina. En este caso, preferible la anticoagulación más que la aspirina. Y en caso de no haber factores de riesgo, pues da igual darle ningún tratamiento o darle aspirina. En este caso, recuerden que ningún tratamiento antitrombótico es mejor que la aspirina. Por lo tanto, no jueguen dando aspirina a diestra y siniestra. Si tienes un paciente con fibrilador auricular sin factores de riesgo y no tiene para dar anticoagulación, no, nada que por si acaso una aspirinita, no, es peor, va peor los pacientes que toman una anticoagulación no precisada por guía, en este caso por controles, y tienes que ver. Con el tiempo esta guía, que es actual, fue mejorando, previniendo la trombosis, pero había también un grado de sangrado en pacientes que tomaban mucha warfarina. Debido a ello se le dio una clasificación para evaluar sangrado. Ese es el Hasbled. El Hasbled evalúa sangrado. Por lo tanto, la clasificación de puntuación de sangrado de Hasbled evalúa el grado de sangrado de los pacientes con un CHAS-VASC elevado en fibrilación auricular. Yo te hablo así en estos términos para que tú cuando seas interno puedas hablar bien con el médico internista, puntuar a tu paciente de fibrilación auricular tanto con su CHAS-VASC con su Hasbled y darle la puntuación. Acá está el acrónimo del Hasbled y lo que significa cada letra. Igual máxima puntuación igual que el CHAS-VASC de 9 puntos. La fibrilación auricular, ¿cómo la tratas? El tratamiento comienza primero viendo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Si está inestable hemodinámicamente, hablamos con frecuencia, presión y frecuencia respiratoria alterada, está inestable, pues cardioviertes, cardioversión eléctrica, colocar las paletas en el pecho, dar una cardioversión comenzando de perdiente con un desfibrilador de monofásico, bifásico diferente. Por ejemplo, puede ser un monofásico de 180 joules a un bifásico de 360 joules. Dejar la descarga y corroborar. Tú sabes que en los primeros 5 minutos de cualquier descarga en cardioversión eléctrica se van a presentar múltiples arritmias, pero después de 5 minutos no debería presentarse. Evalúas y tienes que ver que el paciente que está con una frecuencia elevadísima vuelva a su ritmo sinusal. Siempre pregunta de examen, muchachos, que te pregunten cualquier taquiarritmia y está inestable hemodinámicamente, hacer cardioversión eléctrica. Si no está inestable, tienes que preguntar lo siguiente: ¿la fibrilación tiene menos de 48 horas o tiene más de 48 horas? Si tiene menos de 48 horas, cardioversión eléctrica. Si tiene menos de 48 horas y el paciente de repente
no tienes un cardiovertor eléctrico en la mano, tienes que hacer cardioversión farmacológica, que lo puedes hacer con amiodarona o con un antiarrítmico de grupo 1C, que puede ser la propafenona o la flecainida. Nosotros en la clínica, ¿qué hacemos? Menores de 48 horas de diagnosticada la fibrilación auricular, podemos hacer cardioversión eléctrica, podemos dejar amiodarona, dos ampollas de 150 en bolo y una infusión de 6 ampollas en 250 de dextrosa en 24 horas y hacer una impregnación de 10 a 15 gramos de amiodarona en 2 semanas con ese tipo de tratamiento. Luego de dar la infusión por 3 días, pasamos a una tableta de amiodarona cada 8 horas por una semana, luego una tableta cada 12 y luego una tableta cada 24. Evaluamos el tiempo de básicamente de tratamiento con la amiodarona impregnando a este paciente. En menos de 48 horas se puede hacer cardioversión eléctrica y farmacológica. Pregunta de examen: ¿por qué a los pacientes con más de 48 horas anticoagulas y no se tiene que hacer cardioversión eléctrica? Se dice que un paciente con fibrilación auricular que tenga más de 48 horas o que no sepa cuánto tiempo tiene la fibrilación auricular tiene que recibir anticoagulación por 2 a 3 semanas. Pero si estuvieras en un centro que tiene un ecocardio, en este caso un eco transesofágico, inmediatamente podríamos decidir si se cardiovierte o se deja anticoagulación. ¿Y por qué la diferencia? Porque pacientes con mayor de 48 horas de fibrilación auricular o que no sepan cuánto tiempo tenía la fibrilación auricular, sobre todo en alcohólicos, los alcohólicos, por ejemplo, imagínate un señor alcohólico que venga a la emergencia, tú descubres que es fibrilador auricular. El alcohol es una causa muy frecuente en nuestro medio de fibrilación auricular y tú dices, pucha, ¿le cardiovierto o no lo cardiovierto? ¿O le doy amiodarona o no le doy amiodarona? ¿O lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Entonces, como tiene más de 48 horas, tienes que preguntarte, ¿hago cardioversión? No, jamás, a menos que tengas un eco transesofágico que demuestre que no hay trombo. En 5% de 100 pacientes con fibrilación auricular, más de 48 horas de evolución, o que no sepan que tenían fibrilación auricular, 5% tienen trombos en la aurícula izquierda. Si tú cardioviertes o tú ayudas al paciente, esos trombos tienden a dispararse para todos lados y lo mata al paciente con tromboembolismo por todos lados. Por ese 5% se tiende a anticoagular 2 a 3 semanas. Y si tuvieras un eco transesofágico, le colocas el eco, ves si hay trombos o no hay trombos, y si no hay trombos, cardiovierte sin miedo. Pregunta de examen: paciente mayor de 48 horas de diagnosticada la fibrilación auricular, puede ser cardiovertido siempre y cuando tengas un ET que demuestre, el eco transesofágico, que demuestre que no hay coágulo. Si no tienes ET a la mano, calladito, anticoagula 2 a 3 semanas y sin miedo cardioviertes en 2 a 3 semanas. ¿Ok? Así se va a manejar a los pacientes con fibrilación auricular con evolución de más de 48 horas. Respecto a volver al ritmo sinusal, imaginemos que el paciente bacán está con su fibrilación auricular, sobre todo los pacientes con fibrilación auricular persistente, permanentes y los aceptados a larga data. Tú tienes que ver de que de repente con el tiempo no van a volver al ritmo sinusal, sino se van a quedar como fibriladores toda su vida con anticoagulación y fibrilación auricular. Vamos a volver nosotros a estos pacientes al ritmo sinusal. Primero, en el tratamiento de la fibrilación auricular, tú tienes que ver, número 1, evitar que al volver al ritmo sinusal haga tromboembolismo sistémico. O sea, la anticoagulación es la base en los pacientes que tengan más de 48 horas de fibrilación auricular. Más de 48 horas lo anticoagulo. Si el paciente tiene más de 48 horas, tú le haces una ET, si tuvieras una ET en tu hospital, ves que hay coágulo, lo anticoagulo. Si le haces una ET, ves que no hay coágulo, le haces cardioversión eléctrica, igualito le dejas la anticoagulación, porque el riesgo después de la cardioversión eléctrica también, a pesar que no tenga coágulos, puede formar coágulos, igualmente tienes que anticoagular. Entonces, de todos los antiarrítmicos que se utilizan, ¿cuál es el que valora la prevención de nuevos episodios de fibrilación auricular? De todos, el más eficaz es la amiodarona. La amiodarona previene nuevos episodios de fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, si el paciente no puedes volverlo a ritmo sinusal porque tiene más de 48 horas de evolución de la fibrilación auricular, porque no tienes una ET, tienes que anticoagular y controlar la frecuencia cardíaca.
Dejo su warfarina al señor por 4 semanas hasta que venga para ver si lo cardiovierto o no, y le dejo un controlador de la frecuencia que puede ser un beta bloqueo o una digoxina. ¿Ok? Tranquilamente pueden ir bien. Entonces, acuérdate, más de 48 horas de evolución, no tengo ET, mi hospital es un hospital que no tiene eco transesofágico o no lo tiene en este momento en la emergencia, le doy anticoagulación al paciente y controladores de la frecuencia cardíaca, digoxina y betabloqueo, que son antiarrítmicos del grupo 2, ¿te acuerdas? Excelente. Pero si tengo una ET que me demuestre que hay trombos o tiene menos de 48 horas, hago cardioversión en menos de 48 horas, y si tuviera ET y demuestro que no hay trombos, también cardioversión. ¿Ya? Por ese 5% nada más es que difieres un mes la anticoagulación. El flutter es menos frecuente que la fibrilación auricular, ya que la fibrilación auricular es más frecuente que el flutter. En el flutter vemos ondas F grandes y el QRS también estrecho. Vemos que acá la frecuencia auricular es de 300 latidos por minuto, la conducción es 2,1, 2 latidos auriculares por 1 ventricular, y acá tiene, pregunta de examen, menos frecuencia de embolias sistémicas que la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es más embolígena que el flutter. Tratamiento el mismo, inestabilidad hemodinámica, sí, cardioversión eléctrica. Si no está con inestabilidad hemodinámica, podemos dejarle digitálicos, betabloqueos en general. ¿Ok? Eso ya es un poco. Tratamiento definitorio del flutter, ablación por radiofrecuencia del disco cabo tricuspidio, que generalmente es la zona de origen de la mayoría de los flutters. Acá vamos a ver nosotros, el flutter se observa mejor en las derivadas 2, 3 y ABF, se ve con unas ondas en serrucho invertido, como puedes observar acá, miren, 2 en el 3 y en el ABF se ven mejor el estudio de las ondas de serrucho. Igualmente, ahora, ya hemos pasado a hablar de extrasístoles, de fibrilación auricular, de flutter. Ahora vamos a hablar de los taquiarritmias con trastorno del QRS estrecho. Esto es archi preguntado en las preguntas de ENAM, residentado médico, sobre todo. Paciente mujer que tiene frecuencia cardíaca más de 150, que está con alteración hemodinámica, que no tiene enfermedad de fondo y que viene desmayada de la emergencia, es un típico caso de una taquicardia paroxística supraventricular. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son taquicardias con QRS estrecho. Hablamos de QRS estrecho cuando el valor es menos de 120 milisegundos. Patologías con QRS estrecho tenemos dos. Tenemos el TRIN y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El TRIN es la taquicardia de reentrada intranodal. ¿Cómo trabajan estas enfermedades? Básicamente tienes el nodo auriculoventricular al medio y en vez de despolarizar de la aurícula al ventrículo hay una parte de un origen anormal del nodo que por una vía accesoria, en este caso por una reentrada intranodal, vuelve a ascender la vía, vuelve a ascender la reentrada por el nodo auriculoventricular, despolarizándose el ventrículo y originando esa despolarización, el pasaje por el nodo, otro evento en el cual vuelve la aurícula. Reentrada intranodal, preguntado más que todos en el ENAM. El TRIN y el síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen dos características importantes, que se dan en corazones que no tienen cardiopatía de fondo. Son corazones sanos, son personas jóvenes. El TRIN se da más en mujeres. Acuérdate, el TRIN, taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal. Mira, si antes te hablaban así, tú decías, pucha, están hablando en quechua. Tú ahora ya puedes entender cómo clasificar. Ah, está hablando de una taquicardia paroxística, en este caso una taquiarritmia con QRS estrecho, que es el TRIN, que se da más en mujeres jóvenes, con las ondas a cañón, que no asocian cardiopatía. Perfecto. Estas son las mujeres clásicas que vienen a la emergencia, jóvenes, con una taquicardia de 180, con un QRS estrecho, que tú observas de que muchas veces se asocia a alteración hemodinámica y tienes que hacer cardioversión eléctrica, como todas las taquicardias que se asocian a alteración hemodinámica. En cambio, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, acuérdate de Wolff, lobo, acuérdate, varón joven, este es un hombre generalmente el caso clínico, joven, que no tiene cardiopatía, pero tiene un sistema, un grado de preexcitación. ¿Cómo se estudia la preexcitación? Con un PR corto, el PR corto y una onda delta
que anormalmente nace al inicio del QRS, onda delta, QRS, PR corto, Wolff, Parkinson, White, ¿ok? Sobre todo varones jóvenes, y acuérdense que el grupo de QRS estrecho generalmente no tienen cardiopatía de fondo. Eso les salva la pregunta de examen, para que puedan ordenarse. Estas patologías, si tienen compromiso hemodinámico, se hace cardioversión eléctrica. Si no tienen compromiso hemodinámico, hacen maniobras que bloqueen el nodo. En este caso, primero se hacen masajes vagales. Tóquense el ángulo de la mandíbula. A nivel del ángulo de la mandíbula se hace la bifurcación de la carótida en interna y externa. Se hace una compresión aproximadamente de unos 20 segundos, algunos casos dicen hasta un minuto, y en este momento van a tener un bloqueo de lo que vendría a ser una respuesta vagal de bloqueo hacia el nodo auriculoventricular. Estos pacientes diagnosticados con TRIN o Paul Parkinson White que no tengan compromiso hemodinámico, primero hacen maniobras de bloqueo, en este caso carotidio. Si no responden a estas maniobras vagales, tienen que utilizar fármacos. Pueden usar el verapamilo, si en este caso el paciente no tiene compromiso, en este caso no está hipotenso, pueden usar verapamilo, porque acuérdense que el verapamilo tiene que ser bradicardizante, pero si estuviera hipotenso podrían usar adenosina, ¿ok? Esto acuérdense porque es una pregunta de examen del ENAM, o sea, usar este antiarrítmico, pero ya saben cuándo usarlo. ¿Ok? Acá sí se ve, por ejemplo, el PR corto y la onda delta que está antes del QRS. Todo es típico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, todas las taquicardias que nacen arriba del ventrículo, en general, no tienen ondas PET, tienen QRS estrechos y rítmicos, con unas frecuencias de 150 a 250 latidos por minuto, con el fenómeno de reentrada intranodal, que ya les expliqué. Tienen un inicio y cese bruscos, por eso muchos de estos corazones son sanos y no van a estar volviendo más adelante. La paciente te relata que tiene unas palpitaciones anormales en el cuello y viene a la emergencia por una taquicardia, pues se siente el pulso a volar y tú lo diagnosticas, se presentan en la emergencia. Van a presentarte, por ejemplo, este electrocardiograma, en el cual acá no tiene tanta frecuencia elevada, pero nosotros vamos a observar generalmente la ausencia de ondas P y QRS estrechos. Acá, cuando se presente en la emergencia, más que todo, este de acá sí se asocia más al EKG de la taquicardia paroxística supraventricular. Ustedes van a observar una taquicardia mantenida, van a observar que no hay ondas P, siquiera si pueden observar acá, no hay prácticamente onda P. Van a ver que el QRS es menor de 0,12 segundos o 120 milisegundos. En los EKG se leen por milisegundos, ya no se lee por coma segundos. Entonces tú diagnosticas, ajá, mujer joven, viene a la emergencia llorando, con presión baja, le tomas el EKG, encuentras esto, maniobras vagales, compresión, y tienes que esperar un minuto, nuevo EKG, vas a ver que responde o no responde, pucha. Está hipotensa, le doy adenosina. No está hipotensa, le doy verapamilo, si se puede dar. Cardioversión eléctrica cuando tiene alteración hemodinámica, de frente a la cardioversión eléctrica para cambiar el ritmo. ¿Ok? Y según eso uno va evaluando la respuesta. Acá, por ejemplo, le han dado fármacos y van viendo ustedes cómo va volviendo poco a poco al ritmo que debería tener. Entonces, tienes que ir evaluando estos pacientes. Esto es bien preguntado en el ENAM. Por lo tanto, ya sabes cómo se presentan en los casos típicos. En estabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. No tiene inestabilidad hemodinámica, maniobras vagales. Tiene hipotensión un poquito asociada, presión no tan alta que digamos, adenosina. Le das a 6 dosis de 6 miligramos, de 12 miligramos, de 12, generalmente el protocolo de 3 respuestas. Y si tuviera un poquito de presión baja, verapamilo. El tratamiento definitorio en un laboratorio de electrofisiología es ablación por radiofrecuencia de la taquicardia supraventricular en el daño de la reentrada intranodal. Ya estudiamos extrasístoles, fibrilación auricular, flutter, trastornos de QRS estrecho. Ahora te voy a mostrar los trastornos de QRS ancho. Recuerda, si el QRS estrecho se presentaba en corazones sanos, el QRS ancho se presenta generalmente en corazones enfermos. Dentro de estos, de lejos, el gran porcentaje son las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares es el mayor porcentaje de arritmia que se presenta con QRS ancho. La taquicardia ventricular generalmente se desarrolla en una cardiopatía de base.
o sea, corazón enfermo, corazón hipertrófico, corazón con insuficiencia coronaria, con insuficiencia cardíaca, con valvulopatía, ese paciente con corazón enfermo desarrolla taquicardia ventricular, o sea, QRS ancho. Si tuviera alteración hemodinámica, ya saben, cardioversión eléctrica, ¿ok? En los bloqueos de rama y lo que vendría a ser los trastornos antidrómicos también se presentan con un QRS ancho, no son de estudio tan avanzado en nuestro capítulo, solamente quería mostrarte la taquicardia ventricular que se asocia a QRS ancho, ¿ok? Entonces recuérdalo por las preguntas de examen. Las taquicardias ventriculares, su causa generalmente fenómenos de reentrada, más de 3 extrasístoles ventriculares seguidas me pueden estar hablando de una predisposición a un TB, que es la taquicardia ventricular. El QS es ancho y rítmico, se asocia a una disociación, muchas veces auriculoventricular. Se habla de taquicardia ventricular sostenida cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos o tiene inestabilidad hemodinámica. Y generalmente la cardiopatía que más se asocia a taquicardia ventricular es la cardiopatía isquémica coronaria crónica, por lo tanto hay que tenerlo presente. Observen esto es una taquicardia ventricular, así se va a presentar la taquicardia ventricular. Acuérdense que la taquicardia ventricular es el estado previo a la fibrilación ventricular y la fibrilación ventricular es el estado previo de ir a San Pedro. Entonces visitar a San Pedro, entonces tú ya tienes que ver, pucha, a veces en el EKG de monitor de emergencia, doctor, el paciente está teniendo una taquicardia ventricular, su presión está con 30-20, o sea, está chocadazo, doctor, trae el fibrilador, vamos a desfibrilar al paciente porque vamos a tener que sacar de la taquicardia ventricular, doctor, porque ya está que hace silbidos llamando a San Pedro. Inmediatamente traen el desfibrilador y comienzan a hacer el trabajo. Taquicardia ventricular, mira las ondas y mira cómo se ven las caóticas de la fibrilación ventricular, donde cada fibra ventricular hace lo que le da la gana y ves la diferencia. Acá también. Tratamiento: si está inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. Si no está inestable hemodinámicamente, tienes que ver qué cosa. Generalmente puedes usar un fármaco que se usa mucho en taquicardia ventricular cuando no hay inestabilidad hemodinámica, la procainamida es buena. También puede ser usada la silocaína, que también va bien en taquicardia ventricular. El tratamiento definitivo son de dos tipos. Si puedes tener la posibilidad de hacer ablación por radiofrecuencia en un laboratorio de electrofisiología en tu hospital, bacán. Si no, le colocas un desfibrilador autoimplantable o DAI para que pueda manejar la taquicardia ventricular. Indicaciones de DAI: puede ser que no sea esto una pregunta para el ENAM o el de salud, pero sí para el residentado peruano. Indicaciones de desfibriladores: la más característica y la que más vemos, la muerte súbita por taquicardia ventricular. Hay casos de jóvenes, por ejemplo, la otra vez vi un caso de un joven, una chica de 14 años que ha muerto y revivió. Sí, se llama muerte súbita resucitada. O sea, ella murió, se hizo el diagnóstico de muerte. En ese momento no es que te esperes y estén velándole en su casa y luego se levantan, no, sino que se desmayó, yendo al colegio, le hacen RCP, resucita luego del RCP, y es importante que luego de la taquicardia ventricular que ya se ha hecho el diagnóstico, en este caso de la muerte súbita por la taquicardia ventricular, se coloque un desfibrilador autoimplantable a la larga, se le hizo reanimación por RCP y luego de salir el término es muerte súbita resucitada, y tenemos que hacer una indicación de colocar desfibrilador autoimplantable entonces a la larga. Este pacientes con muerte súbita que se dan en jóvenes, sobre todo en pacientes con miocardio compactado, que es una alteración congénita importante, y acá te pongo otras causas o indicaciones, mejor dicho, de colocar desfibrilador autoimplantable. La muerte súbita, acordarse que la muerte súbita tiene el 90% de causas cardíacas como de fondo y no cardíacas un 10%. Dentro de las cardíacas tenemos que la cardiopatía isquémica es el mayor grupo de porcentaje que hace la muerte súbita de causa cardíaca, y las no cardíacas tenemos el ACV o el síndrome de muerte súbita del lactante, que ya van a ver en pediatría. Esto ocasiona una alteración del ritmo cardíaco, y en este caso la predisposición más frecuente asociada a alteración del ritmo cardíaco es el 90% de la fibrilación ventricular y un 10% de la sistolia. Recordar que fibrilación ventricular hay que desfibrilar, y en asistolia tratamiento adrenérgico, y esto va a predisponer a la parada cardíaca. Esto es un poco del esquema de la AJA acerca de RCP en lo que vendría a ser muerte súbita, para que un poco tengas la organización de lo mismo.
Ya hablamos de las taquiarritmias, ahora pasamos a hablar de las bradiarritmias. Dentro de las bradiarritmias tenemos los bloqueos auriculoventriculares como causa importante de estudio. Tenemos de primer grado, de segundo grado y tercer grado. De primer grado no tiene clínica y no tiene tratamiento. Generalmente es un retraso de la conducción auriculoventricular que se asocia a una lectura del electrocardiograma con un PR mayor de 200 milisegundos. De segundo grado tenemos dos tipos, pregunta de examen, el MOVITS 1, que es el famoso fenómeno de Welkenbach, que donde hay una prolongación progresiva del PR hasta que hay una onda P que no conduce. En el tipo 2 la PR está normal y de repente aparece una onda P que no conduce. Es importante diferenciar uno y otro. El tercer grado generalmente hablamos de las disociaciones auriculoventriculares, donde hay ondas P por un lado y QRS por otro lado. Recordar que no hay una progresión consecutiva de ondas P y QRS, por lo tanto hay que tenerlo presente. Hay dos tipos que pueden ser supragiciano e infragiciano y tienes que ver la diferencia de uno y otro. Entonces, disociaciones auriculoventriculares, no hay progresión y orden entre ondas P y QRS. Acuérdate el tratamiento de los bloqueos auriculoventriculares, el tratamiento de primer y segundo grado tipo 1, asintomáticos, no se tratan y si diera síntomas hay que valorar el tratamiento. A partir del bloqueo del segundo grado tipo 2, para adelante se coloca marcapaso definitivo. ¿Ok? Segundo grado, para adelante, marcapaso definitivo. Como el que más preguntan es el Welkenbach por el nombre así característico, ese no recibe tratamiento. Y si nada más diera síntomas, se valoraría el tratamiento en este caso. Miren, observen algo, el PR, desde la P hasta el inicio acá de la Q, le llamamos nosotros PR, esto es mayor de 200 milisegundos y se mantiene igual en todos. Bloqueo de primer grado no se trata. MOVITS 2 tipo 1, fenómeno Welkenbach, generalmente hay una progresión de la onda, del PR se va alargando progresivamente en cada lado hasta que hay una onda P que no conduce. Y en el MOVITS 2 vamos a ver de que, si observan, el PR se mantiene igual hasta que hay un P que no conduce. Observen, PR se mantiene igual, PR se mantiene igual, PR se mantiene igual y hay una onda P que no conduce. Este es el MOVITS tipo 2. A partir de acá para adelante se coloca marcapaso definitivo. Hasta antes de esto no es necesario dar el tratamiento significativo. Entonces el MOVITS tipo 1, que es Welkenbach, no necesita marcapaso definitivo. Pregunta de examen. Observen acá igualmente, acá vemos PR, aquí hay una onda P que no conduce, PR, una onda P que no conduce, acá hay un PR corto, acá hay un PR que se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, ajá, se va prolongando. ¿Qué es eso? Esto es un MOVITS tipo 1, fenómeno de Welkenbach, donde hay un PR que se prolonga hasta que hay una onda P que no conduce. Vamos a pasar a las preguntas. Con respecto a la fibrilación auricular es falso. Si ustedes recuerdan, en las ondas, en la fibrilación auricular no observamos ondas P, tenemos un QRS estrecho y una frecuencia cardíaca elevada. Vamos a ver acá las claves, vamos a ver las diferencias. Su existencia indica que necesariamente existe una cardiopatía estructural. Su existencia necesariamente hemos dicho que no, eso es totalmente falso, porque hemos dicho que en corazones sanos se puede presentar. Te has tomado alcohol, no necesariamente estás enfermo y puedes presentar una fibrilación auricular, por lo tanto esa clave sería incorrecta. La arritmia más frecuente en infarto agudo de miocardio hemos dicho que las contracciones ventriculares prematuras son las arritmias más frecuentes en el infarto de miocardio, son las extrasístoles ventriculares que se van a presentar. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, fenómeno de Welkenbach, se caracteriza por presentar una onda P con un intervalo PR cada vez más largo hasta que una onda P se bloquea, lo que ocasiona una pausa ventricular, que es lo más correcto, que es lo que hemos hablado. Esa es pregunta de residentado peruano. Varón de 25 años que presenta bruscamente, taquicardia de 140 latidos por minuto, en el EKG se encuentra un PR corto, QRS ancho y descenso irregular. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado? Te habla de un hombre, te habla de que bruscamente taquicardia, no te habla de cardiopatía de fondo, estás pensando seguramente en un Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? PR corto, QRS ancho y descenso irregular, que es una onda delta. Si él no tiene alteración hemodinámica, el tratamiento será verapamilo en este caso.
¿Se acuerdan? Es importante recordar esa parte farmacológica para que puedan resolver con facilidad las preguntas. Si no hubiéramos tenido ese repaso de arritmias, se haría un poco difícil responder qué fármaco tendría que darle, pero ustedes ya pueden ubicarse. Paciente mujer de 18 años, llega a emergencia por mujer, joven, emergencia, ajá, palpitaciones, ansiedad y sudoración. Al examen, palidez, pulso 185, regular, filiforme, hipotensión arterial, ajá, está alteración hemodinámica. EKG, taquicardia 180 por minuto, QRS estrecho, no arritmia, maniobras vagales negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una taquicardia paroxística supraventricular, con reentrada, un TRIN con reentrada, ¿no es cierto? Intranodal, una taquicardia de entrada intranodal. ¿Se dan cuenta? Eso preguntan en el ENAM. Por eso es importante el orden que te enseñé de arritmias. Paciente varón de 50 años acude a la emergencia del hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal. Se realiza un electrocardiograma haciéndose el diagnóstico de bloqueo de Beckenbach. ¿Qué arritmia tiene el paciente? Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. Muy bien, ¿se dan cuenta de la diferencia? La causa más frecuente de embolia cerebral es fibrilación auricular. Paciente mujer de 20 años de edad acude a emergencia por palpitaciones. Mujer, joven, palpitaciones, inicio brusco, regular con duración de pocos segundos, tiene antecedente del mismo episodio. La primera posibilidad diagnóstica es taquicardia paroxística supraventricular. La causa más frecuente de desdoblamiento invertido del segundo ruido es ¿cuál? Cuando hablamos de segundo ruido invertido, bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Porque hay una despolarización lenta del izquierdo, por lo tanto, normalmente quien tiende a abrirse primero, se abre primero la pulmonar y después la aorta, ¿verdad? ¿Ok? Primero se abre la pulmonar y se abre luego la aorta. ¿Y quién se cierra primero? Se cierra primero la aorta y luego se cierra la pulmonar. Pero si hubiera un bloqueo de rama izquierda, se cerraría primero la pulmonar y luego se cerraría la aorta. Entonces habría un desdoblamiento invertido del segundo ruido y eso se da por bloqueo de rama izquierda. Por ello es una causa frecuente. Esto, si quieres estudiarlo a mayor escala, puedes recurrir al video de cardiología en la parte inicial, que hicimos un repaso de todo lo que es fisiología cardiovascular. En el bloqueo auriculoventricular tipo MOVITS 2 es causado con mayor frecuencia hemos dicho que los bloqueos MOVITS 1 y MOVITS 2, la característica es por el tipo de infarto. Por ejemplo, si tenemos un infarto de cara inferior, se va a asociar más a los que vendría a ser el MOVITS tipo 1. En cambio, el infarto MOVITS tipo 2 se asocia a los infartos de cara anteroseptal, como estamos observando en la clave. ¿Por qué te pregunto esto? Porque preguntan Beckenbach, que es tipo 1, y te preguntan, que es en este caso el MOVITS tipo 1. Si te preguntan el MOVITS tipo 2, también los dos son bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Para mí es importante que sepas diferenciar cómo se presenta. ¿Cuál es el infarto más frecuente? El de cara anteroseptal. Si es el más frecuente, ¿qué tipo de bloqueo podría asociarse en este caso? Un MOVITS tipo 2. El otro infarto característico porque es un infarto de cara inferior que se asocia a un bloqueo de coronaria derecha, se asocia al MOVITS tipo 1. Por lo tanto, bloqueo auriculoventricular MOVITS 2, acuérdate, infarto agudo de miocardio anteroseptal por lesión de la descendente anterior. La dosis de adenosina en el tratamiento de taquicardia de reentrada auriculoventricular es, dijimos, de 3 a 6 miligramos o de 6 a 12 miligramos. Dijimos de 6 a 12 miligramos endovenoso. Paciente de 20 años acude a emergencia por palpitación intensa de inicio brusco regular, tiene antecedentes de episodios seminales y terminación brusca. Ya hemos hablado de esto, taquicardia paroxística supraventricular. Mujer, nuevamente, todo esto es una pregunta repetida del residentado médico, ya lo hemos revisado, se vino en el ENAM también. La clave incluso es la 3, la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el electrocardiograma determina el diagnóstico de fibrilación auricular ENAM del año 2012? Básicamente, la ausencia de ondas P van a determinar la presencia de fibrilación auricular. En uno de los siguientes tipos de bloqueo AB, en el ENAM del 2011, existe alargamiento progresivo del PR, alargamiento progresivo y ausencia repentina en el MOVITS tipo 1, que se asocia a infarto inferior. El MOVITS tipo 2 se asocia más que todo a lo que vendría a ser infarto anteroseptal. En la comparación entre fibrilación auricular y flúter auricular, señale la respuesta incorrecta.
Fibrilación es más embolígena, correcto. Flutter más asociado a cardiopatía estructural, correcto. Fibrilación mayor cronicidad, correcto. Flutter, actividad regular en el EKG, correcto. Todo esto lo hemos hablado. Flutter más frecuente, falso. La más frecuente es la fibrilación auricular, por lo tanto ya sabes cómo responderlo. Sobre el tratamiento de FA, es cierto, nuevamente se vuelve a repetir la clave, en este caso sería la letra D. Pacientes nuevamente con estenosis mitral severa en fibrilación auricular crónica, recordar cómo la utilidad del tratamiento anticoagulante. En la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que hemos hablado del FAR, en este caso, como es una respuesta ventricular rápida, tenemos nosotros que tener asociada la fibrilación auricular con una buena respuesta, un FAR-C probablemente, sin descompensación cardíaca. El tratamiento de elección, ¿cuál es? Si tenemos un paciente que está con una buena respuesta ventricular, básicamente no hay descompensación hemodinámica, tenemos que usar el tratamiento de elección. Cuando no hay descompensación hemodinámica y tenemos una buena respuesta ventricular, tenemos que hacer un bloqueo del nodo auriculoventricular y todos los fármacos presentados que bloqueen el nodo auriculoventricular estimulando el parasimpático, la digitálica. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está indicada anticoagulación del paciente? Estenosis mitral y fibrilación, lógico. Fibrilación auricular y embolismo previo, lógico. Prótesis mitral mecánica en ritmo sinusal, lógico. Por la prótesis mitral mecánica, las biológicas no requieren anticoagulación, las mecánicas sí. Miocardiopatía dilatada y fibrilación, lógico. Pero una mujer con fibrilación aislada menor de 55 años, hemos dicho el alcohol es una causa frecuente, no necesariamente vamos a anticoagularla. Por lo tanto, en esa sería la indicación de no anticoagular. Un paciente mujer de 20 años acude a emergencia por palpitaciones intensas, inicio brusco regular con duración de pocos segundos, sin antecedente en el episodio. ¿Cuál es la principal? Ya hemos dicho, repetidasa, taquicardia paroxística supraventricular. Paciente de 75 años con disnea, tos, te pintan un cuadro de una fibrilación auricular asociada probablemente a un paciente con insuficiencia cardíaca, que esta es la pregunta que hemos visto en insuficiencia cardíaca del ENAM. Dijimos que tenemos que dar pacientes con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, los indicadores son digitálicos, darle endovenoso en las primeras 24 horas y luego vía oral las siguientes. El tratamiento sería el anatócido C. Paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca que recibe tratamiento con digoxina, dijimos que cuál es el fármaco que precipitaría, si hace hipocalemia el paciente, impregna más la digoxina, por lo tanto un diurético de asa que barra todo el líquido, deshidrate y bote todo el potasio puede empeorar los cuadros clínicos. En este caso el tratamiento sería con furosemida, pregunta recontra repetida y la hemos visto también en farmacología. Bien muchachos, espero que les haya encantado y gustado el curso de lo que es arritmias en cardiología. Es un tema complejo, pero creo que lo hemos hecho bastante fácil y bastante amigable para que puedas resolver con bastante facilidad las preguntas de examen. Ya nos estaremos viendo en los siguientes capítulos.